¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Muchas gracias por todos estos tiempos que nos dedican, que nos regalan y esperamos sean de bendición para todos ustedes. El tema de hoy tiene que ver con María, la Madre de Dios, María, la Madre de Jesús, la Virgen María, un personaje definitivamente muy importante, y aclaramos como siempre cuando tocamos este tipo de temas que no tienen nada que ver ni en pro ni en contra de ninguna religión. Simplemente vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy, para desarrollar ese tema, tenemos a nuestro queridísimo pastor. Ahí está, en cámara y en pantalla ya, muy recuperado, gracias a Dios. Ronald Torres, de Venezuela. Pastor, bienvenido, ¿cómo estás? Ivancito, gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente linda de la Red Cristiana. Dios les bendiga a todas las personas que se conectan a través de la Red Cristiana y que dejan sus comentarios y que hacen sus anotaciones. Muchas veces no están de acuerdo, otros sí. Yo siempre digo, vamos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra acerca? Esa es nuestra fuente. Nosotros no podemos salirnos de la fuente de la palabra para hablar temas con respecto a Dios, porque la mente de Dios es la palabra, ahí está la Biblia. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Así que por generaciones, por más de 2000 años, antes que viniera Jesucristo, después que vino Jesús, todavía sigue siendo la palabra de Dios. Antes de Cristo y después de Cristo, sigue siendo la palabra. Amén. Bueno, la primera pregunta obvia y es el tema principal de este momento aquí en este canal de YouTube de la redcristiana.com es: ¿María es la Madre de Dios? No, María es la madre de Jesús. Muchas personas entran en la confusión porque creen que es la madre de Dios. No, María es la madre de Jesucristo, pero no es la madre de Dios. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Vamos a lo que dice la palabra en las Claro. Escrituras. Pero, pastor, porque usted dice eso, y estoy seguro que más de uno también en este momento podrían estar hasta escribiendo o reaccionando como lo hace cualquier persona normal, ¿cierto? Pero un momento, a ver, un momento, pastor. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y entonces viene la Trinidad a aparecer ahí. Y la gente podría decir, pero luego Jesús no es el mismo Dios. Claro, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero para Jesús venir a la tierra tenía que venir como venimos todos los seres humanos, a través de un vientre, y Dios usó el vientre de María, la Virgen María en ese momento. Y quiero leer eso ahí rapidito, Ivancito. Mira lo que dice la palabra en Lucas 1:27. A una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció, el ángel Gabriel, y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y le dijo: no tengas miedo, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mira, importante: concebirás y darás a luz un hijo y le colocarás por nombre Jesús. Jesús. María no es la madre, María es la madre de Jesucristo, pero no es la madre de Dios, porque Dios es desde el principio hasta el fin. De hecho, y si usted me dice, pastor, y algo más que diga la palabra, vamos a Juan 8, 57 y 58, cuando Jesús le tocó confrontar a los judíos. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí lo dejó. De hecho, quien se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo fue: yo soy Jesús. O sea, dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, diciéndole como que yo soy Dios, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Simplemente que para que se cumpliera lo que dicen las escrituras, Jesús tenía que venir a través del nacimiento de una mujer, y usó a María. O sea, pero dice que María halló favor de Dios. Cuando decimos que halló favor de Dios, es que Dios la usó como instrumento. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay también en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de él y para él. Ese es
Jesús. Entonces María es la madre de Jesucristo, mas no es la madre de Dios. ¿Cómo le colocamos un poquito esto más Más claro. sabor, Sí. más entendimiento? De hecho, cuando estaban persiguiendo, cuando Jesús nació, Herodes mandó asesinar a todos los niños, porque él estaba teniendo temor de un rey, de ese nuevo rey que fueron a visitar los sabios del Oriente, que las personas le dicen los 3 reyes magos, que no eran 3 reyes magos, que no eran magos tampoco, dice la palabra que eran astrólogos, que eran sabios del Oriente, eso es lo que dice la palabra, y no eran 3, dice que llevaron 3 regalos, pero no eran 3. Y entonces cuando llegaron donde ellos le dicen, mira, ¿y ustedes a qué vienen? Dice, no, vinimos a ofrecerle regalos al rey de reyes. Y él se quedó así como que yo no sabía que había un rey, aparte de mí, Herodes, ¿no? Y entonces mandó a asesinar a todos los niños. Y un ángel se le aparece a José y le dice, huye a Egipto. Y durante 2 años José y María estuvieron en Egipto. O sea, Dios cuidó a su hijo en la tierra de forma natural, Iván. ¿Qué quiero decir? Humana. Humanas. O sea, de forma humana. O sea, no fue que le dijo, voy a mandar un escuadrón de ángeles, unos seer, para que protejan a mi hijo de Herodes y voy a mandar. No, le dijo a José, huye al oriente, huye a Egipto. Ve a Egipto y guárdate ahí por un tiempo hasta que Herodes muera. De hecho, cuando ya los que perseguían a Jesús murieron, dice que regresaron otra vez de donde salieron. Entonces te das cuenta que lo cuidó humanamente. La Virgen María, por la gracia de Dios, reconocida, que reconocía que también necesitaba un Salvador. La Biblia nunca dice que María era alguien diferente, excepto un ser humano normal, que Dios eligió para usarlo. De hecho, cuando leemos la palabra, vemos que María estuvo ahí cuando fueron que por un momento Jesús ni comía con los discípulos porque se la pasaba predicando, llegó y le dijeron, mira, yo creo que Jesús se está volviendo como cucú y vayan a buscarlo porque se la pasa todo el día predicando y ni siquiera ha comido para ver si ustedes como tu mamá y ustedes como sus hermanos Lo convencen. entran en razón de que tiene que comer, o sea. Y entonces llegan y le dicen, mira Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, el que me envió. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que María no es una intermediaria entre Dios y los hombres. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, Dios, amén, encarnado. Entonces, si fuera la madre de Dios, ella sería una diosa, entonces. La Virgen María, o María, fuera una diosa. Dios no tiene madre. Ella es la madre de Jesucristo, Dios hecho hombre. Entonces, de hecho, Jesús tuvo más hermanos. La Virgen María no se quedó virgen. Si la vemos, cuando la palabra dice que la Virgen María no tuvo una inmaculada concepción, Jesús nació normal como nacen todos los niños. Normal, Iván, normal. Las personas o las mujeres que han dado a luz naturalmente saben lo que es un parto. Bueno, María tuvo un parto normal como todas las mujeres de esa época. O sea, no fue que apareció, hubieron luces y rayos cuando María dio a luz a Jesús. No, normal, fue un parto normal. Porque yo y siempre yo hago esta pregunta cuando me preguntan sobre respecto a la veneración y que si María es la madre de Dios. Yo siempre le digo, si usted necesita un médico, usted no va a de la mamá del médico para que lo opere. Si yo necesito un locutor, yo no voy a buscar a la mamá de Iván para que me haga un promo, a menos que la mamá de Iván también sea locutora. Pero no, el locutor es Iván. La persona que sabe hacer la propaganda o el comercial de radio es Iván. Hay que ir a la fuente. ¿Ah? Hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. Entonces muchas veces ponen a María como intermediaria entre Dios y los hombres. No, el único intermediario es Jesús. María la respetamos, claro, porque fue la madre de Jesús, por supuesto. Fue la madre de Jesús aquí, mientras que Jesús estuvo en la tierra, fue su mamá. De hecho, es más, fue tanto así que le dice a Juan, he aquí tu madre María, he aquí tu hijo. Porque él cuando dejó la tierra, que lo estaban crucificando, le dice, mira, yo no voy a dejar a mi mamá sola. O sea, la voy a dejar que creo que lo habíamos hablado en otro tema, de que no la dejó sola, sino que la dejó bajo el cuidado de Juan. ¿Y por qué Juan? Pues Juan era el discípulo amado de Jesús.
¿Y por qué la dejó bajo el cuidado de Juan? Porque él dijo, bueno, yo tengo hermanos, pero yo sé que este la va a cuidar bien, la va a cuidar mucho mejor. Y de hecho, ella murió y quien quedó al cargo de María, la madre de Jesús, fue Juan, Juan el apóstol, Juan el discípulo de Jesús. Entonces nos damos cuenta que él también se preocupaba por su mamá, o sea, que no fue un mal hijo tampoco. O sea, de hecho, no sé, no dicen las escrituras muy bien cuando es que José muere, no está explícito, pero mientras que María nunca tuvo sola porque Jesús era el primogénito de ella y Jesús la sostuvo, Jesús la mantuvo, Jesús cuidó por su mamá. Entonces vemos a un Jesús, porque Jesús no podía estar hablándole a los fariseos de honra a tu padre y a tu madre y él no honraba a la de él. Sí, o sea, en lo humano él lo hizo. Pero cuando ya partimos del tiempo, de hecho hay mucha gente que la llama la reina del cielo, la inmaculada y sin mancha y sin pecado original, defensora de nosotros ante su hijo. No. Esposa de Dios, muchas veces han dicho muchas cosas. No. Ella era esposa de José, no esposa de Dios. Ella no era inmaculada. Ella no quedó siendo virgen. Ella después que nació Jesús, ella tuvo otros hijos. Y está en la palabra. Que no es el tema ahora, el tema ahora es si María era la madre de Jesús o la madre de Dios. Es la madre de Jesús. Juan 1, del 1 al 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este principio es con Dios. Entonces vemos muchos textos, Ivancito, que nos dicen que María obviamente fue la madre de Jesús humano, pero no la madre de Dios. Dice Lucas 1, 46, 57. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién era Dios su Salvador? Jesús. Ella sabía porque ella sabía que Jesús era el Mesías. Si no fuese sido así, un relato que la gente a veces saca fuera de contexto, cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿quién se lo pidió? ¿Quién le pidió ese milagro a Jesús? María. ¿Por qué no lo hizo María? ¿Sí? Se lo pidió a su hijo. O sea, dijo, este es el Mesías. Y además le dijo así, hagan lo que él les pide. Y veremos ese milagro registrado, María pidiéndole a Jesús que hiciera ese milagro. Oye, mira, esta gente se está quedando sin vino para las fiestas. ¿Puedes hacer ese milagro? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse a nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y está hablando de Jesús. O sea, que María fue la madre de Jesús, hombre, pero no es la madre de Dios. Jesús, Dios ha existido desde el principio hasta el fin. Podemos recordar, amén, pastor, podemos recordar algunas referencias bíblicas, citas bíblicas para que la gente vaya, tome nota y de repente vaya y mire, lea, que es importante. Sí, por ejemplo, esa cita bíblica con que comencé, Lucas 1:27 al 38, lo puede leer completo. Está la otra cita bíblica, Juan 8:57 al 58, donde los judíos le hicieron como esa misma pregunta, ¿cómo fue que tú conociste a Abraham si tú no llegas a los 50 años? Y entonces Jesús le responde, cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, y yo soy es Jesús. Puede ir también a Colosenses 1:16, Juan 1, del 1 al 2, Hebreos 4:15, que lo acabo de leer, y está Hebreos 7:26, porque dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mateo 1:24-25, y si despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y ahí donde dice que no la conoció, en esta versión que yo tengo, yo lo voy a leer en esta versión. No se escandalice, por favor, porque yo sé que muchas personas dicen, pero eso lo dice la Biblia, lo dice textualmente la palabra de Dios. Yo quiero buscar ese mismo texto, Mateo 1:24, y mire lo que dice en Mateo 1:24, lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice textualmente, dice aquí. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que no nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. ¡Wow! Yo no sé si había leído eso en la palabra.
o la había visto en No. esa versión. ¿Qué versión es esa? ¿Qué versión es esa? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Ok. Nueva traducción viviente, lo puede buscar. O sea, que José tuvo relaciones con su esposa después que nació Jesús. Normal. Porque tú te imaginas, José, no, no, ya no me toques. Soy la Inmaculada María. No, María, José la deja. Dice, no, bueno, que es usted inmaculada y todo, pero yo me voy. Muy inmaculada y todo, pero así no funciona el matrimonio. Y está ahí textualmente, Mateo 1:25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que no nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Textualmente lo dice aquí la escritura. Y en la que yo acabo de leer dice, y no la conoció es que no tuvo intimidad con ella. Entonces ahí vemos que María fue la madre de Jesucristo, fue la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Enseñanza bíblica, hay que escudriñar, leer la palabra, y vemos que María llevó una vida normal. De hecho, María seguía a Jesús. Yo creo que María también se convirtió en una discípula de Jesús. Ella iba donde estaba Jesús. Ella estaba donde estaba Jesús. De Claro. hecho, quien fue con María Magdalena, estaba ahí la mamá de Jesús. O sea, ella Claro. estaba ahí como madre. Me quedo con lo siguiente a título personal después de esta enseñanza, querido Pastor Ronald Torres, y es que obviamente nosotros como cristianos, como personas, siempre debemos respetar a todas las otras personas. Debemos respetar, por supuesto, con mayor razón a las madres, ¿cómo no? Entonces, cuando la pregunta viene de si los cristianos respetamos o no a María, la respuesta obvia debe ser sí, claro, ¿cómo no vamos a respetarla? Si es la madre de Jesús, fue la madre de Jesús, y aunque hubiera sido la madre de cualquier otra persona, hay que respetarlas. A las madres se respetan, no importa si eres cristiano o no. Yo creo que uno debe respetar a De toda hecho, mujer, a toda persona. los discípulos de Jesús respetaban a María. Claro. Entonces, aclarar esa parte, esos puntos, claro, como no respetar a María, hay que respetarla, lo hacemos de corazón, yo lo hago a título personal, pero de ahí de repente a adorarla, a venerarla o a pretender que ella sea la que toma, no sé, las decisiones o la intercesora ante Dios o la que me va a resolver la vida o las situaciones o algo, creo que ahí es en donde está la diferencia, ¿no? De la enseñanza que estamos recibiendo hoy. María, madre de Jesús, una linda mujer, una linda persona seguramente, pero definitivamente tenemos que ir a la fuente, a Jesús, siempre. Acotando dos cositas con respecto a eso. En ninguna parte de las escrituras Jesús o cualquier otra persona dirigen alabanza o gloria o adoración a María. De hecho, la única pariente de María que alabó a María está en Lucas 1:42 al 44, pero su alabanza se basaba en la bendición de dar a luz al Mesías. Y estamos hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Okay. Pero en ninguna parte no se basa en alguna gloria inherente a María. De hecho, después de esto, María pronunció un canto de alabanza al Señor, exaltando su misericordia, fidelidad y su atención a aquello de la humilde condición, o sea, de haberla elegido a ella. Y Marcos 3:31 al 35, que fue el texto que leí cuando en algún momento María y sus hermanos los hermanos de Jesús fueron a buscarlo, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos te están buscando afuera. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, respetamos a María como la madre de Jesús, claro, pero ya de ahí, de hacer la veneración, de que ella es la intermediaria entre Dios y los hombres, no, el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús. Jesús, Dios, Jesús, el que murió por mis pecados, Jesús, el que murió en la cruz. De hecho, María María muere como todos los seres humanos, muere como una discípula también de Jesucristo. Amén. Y es importante ver el contexto. Siempre digo, vea el contexto, lea la palabra. Hay que leer el contexto de las cosas. Entonces, de hecho, yo sé que eso sorprendió mucho. Bueno, María era la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. No, Dios no tiene madre. La respuesta es como un poco, Dura. no chocante. O sea, Es fuerte, sí, es fuerte, es una respuesta fuerte. es lo que dice la palabra. O sea, era la madre de Jesús, o sea, pero no es la madre de Dios. Vale. O sea, Bueno, no hay otro intermediario. O sea, no es que yo voy a pasar por
por María y después voy a pasar por Jesús. Entonces, bueno, entonces tengo que pasar después por el apóstol Pedro, porque según entonces es la piedra, es la roca donde Jesús fundó la iglesia. No. La única roca es Cristo. Y después vamos a hablar con respecto a ese tema, ¿no? También de quién es la piedra de la iglesia, quién es la roca. Temas seguramente controversiales que generan debate, opinión, pero la idea es aterrizar todo esto en la palabra. Es lo que queremos hacer aquí en la redcristiana.com. Querido Pastor Ronald Torres, de verdad, gracias por el aporte y estoy seguro que más de uno está en reflexión en este momento, va a querer escudriñar, ir a buscar en la palabra y de eso se trata. Querido Pastor, ¿en dónde te consiguen los que pasan por aquí, por la redcristiana.com en YouTube? En @Pastor Ronald Torres, en Instagram y en Facebook también, y @CD Miami, que es nuestra iglesia local, donde yo pastoreo. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede hacerla y puede dar algún comentario acá. Como yo digo, o sea, personas que dicen, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con esto. No, siempre vamos a la palabra. Hay que citar la palabra siempre, sin sacarla de su contexto. Ojo, porque hay gente que cita la palabra y la edita. Texto para decir cosas que no dice la palabra. Claro. Cuando uno lee la palabra, siempre yo les recomiendo, de hecho, a los discípulos de la iglesia de nosotros, digo, siempre lea los primeros 5 versículos para arriba y lea los otros 5 versículos para abajo de lo que está en el medio de lo que está leyendo, para que pueda tener una noción de lo que dice ahí. Porque a veces leemos un solo versículo. De hecho, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú lees los versículos que están arriba, te dice, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo eso. Porque está pasando por tribulación, porque está en un momento difícil de su vida. A veces leemos con fragmentos o escuchamos un predicador que solamente dice, y eso es para mí, ¿no? Pero hay que leer el contexto. Y siempre uno, alguien me podría preguntar, pastor, pero ¿cómo usted llega a esa deducción por los textos que acabo de leer? Y no solo ese texto, varios textos bíblicos, porque no hay mejor interpretador de la Biblia que la Biblia en sí misma. La Biblia se interpreta en sí misma, Iván. Vale, sin editar la palabra. Sí. Así de sencillo. Vale, mi querido pastor, muchísimas gracias como siempre. Bendiciones. Gracias. Y aquí seguimos. Amén. Y a ustedes, a nuestros amigos que están viéndonos en este momento, si no se han suscrito a la redcristiana.com, lo invitamos para que lo hagan. Es facilito, ahí abajito. Le hace clic a suscribirse, clic a la campanita para que usted esté informado de cuando subimos materiales como este que generan en lo posible reflexión, que generan inquietud para investigar, para escudriñar la palabra. Esperamos que todos estos temas sigan siendo de bendición para todos ustedes, con mucho cariño y con mucho respeto. Gracias de verdad por ese tiempo dedicado y nos vemos en una nueva oportunidad. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.